Buena Energía, el podcast, es presentado por... ¿Quieres ser actor? Sé un actor en grande. Sé Nahar Landaeta. Click HD, televisión satelital. English Global Language. ¿Qué tal? Bienvenidos a Buena Energía, el podcast. Hoy estoy con Luz Gloria Figueroa, especialista en neuropsicopedagogía infantil, sobre todo para aquellos padres cuyo momento de estudiar con sus hijos se vuelve un caos. Luz Gloria Figueroa, doctora Buena Energía para ti, ¿cómo estás? Hola Mauro, encantada de estar aquí con el presentador de la Buena Energía. Vamos al grano. Como padres de familia queremos dar ejemplo y en ese ejemplo buscamos esa forma de acercarnos a nuestros hijos apoyándolos en todos sus quehaceres y más cuando están en la época estudiantil, pues obviamente queremos ayudarles en sus tareas para que rindan, para que les vaya mejor, pero muchas veces ese momento se convierte en un problema porque no hay buena disposición, porque no quieren, porque simplemente no quieren estudiar. Entonces, ¿cómo podemos identificar en un momento determinado que allí hay un problema, querida Luz Gloria, o que la persona, el niño o la niña, quieren evadir el estudio? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Mauro, porque realmente aquí tenemos que entrar a mirar dos palabras importantes: capacidad y desempeño. Bueno, si el tema es de capacidad del niño, la niña, el preadolescente, pues tenemos que mirar y evaluar cómo está esa memoria de trabajo, cómo están esas funciones ejecutivas, cómo el niño está realizando las diferentes actividades. Si vemos que esas actividades se están presentando lentas o que hay fallas en la memoria o que de pronto al niño le cueste más, pues ahí estaríamos hablando de tener que hacer una evaluación neuropsicopedagógica o neuropsicológica. Bueno, pero si de pronto el tema es de desempeño y de pronto utilizamos estrategias en el paso a paso, temporizamos y de pronto esa tarea se va viendo un poco más llevadera, más fluida, pues entonces el tema sí sería de desempeño y de pronto sí está evadiendo porque la estrategia no está siendo utilizada bien. Ya desde la neuropsicopedagogía hay que entrar a mirar esto en detalle porque de pronto no es falta de ganas, sino que de verdad puede haber un tema, un trastorno, un déficit que hay que ajustar o hay que ayudar o hay que apoyar. Después de, lograr hacer esa evaluación, hay muchos padres que se confunden y creen que ayudar a sus hijos a hacer las tareas es hacerles las tareas. ¿Cómo marcar, cómo saber cuál es ese límite entre el ayudar y el alcahuetear? Bueno, eso sí es interesante porque, siempre ellos van a querer hacer a veces lo mínimo, ¿sí? El mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo, y a veces estamos las mamás dando ese apoyo y queremos que todo salga perfecto y les ayudamos de más. Sin embargo, yo diría que tiene que haber una estabilidad, un equilibrio entre el 80 y el 20. 80% que los niños, las niñas, los preadolescentes realicen y nosotros como padres de familia tenemos que acompañar y dar ese 20%. Ahora bien, debemos también tener en cuenta que estamos tratando con preadolescentes, niños, niñas que están en un mundo totalmente visual. Entonces hay que ayudarles para que eso que ellos ven que es una tarea enorme, puedan verla de una manera fragmentada y de una manera fácil. Y sobre todo que, Luz Gloria, que muchos padres de familia creen que el niño tiene, el cerebro tan desarrollado como ellos y no se logra entender que nosotros a la edad que tenemos ya tenemos un cúmulo de experiencias y un cerebro mucho más maduro que el de ellos que apenas está comenzando a desarrollarse. Entonces queremos que ellos entiendan una lección, un párrafo, un texto, igual que lo entendemos nosotros, así con la misma velocidad. Sí, es un error que realmente como padres de familia y también como seres humanos cometemos, ¿cierto?
El cerebro del niño o la niña o los preadolescentes está apenas en formación y la disciplina y el aprendizaje no se imponen, se construyen en el tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo muy presente. Tenemos que estar prácticamente y ponernos al nivel de ellos, tener en cuenta que nosotros ya vivimos ese proceso, que nosotros somos los que regulamos y damos la pauta, ¿sí? Nosotros también ponemos el límite, pero lo tenemos que hacer desde el amor, desde la paciencia, desde la solidaridad, porque a veces se nos olvida que estamos tratando precisamente con seres en formación, que apenas están aprendiendo a regularse. Claro. Sí, o sea, es decir, tenemos que entenderlos un poco más. Y ese es un momento que muchas veces se presta para que nos salgamos de control, porque estamos explicándole al niño o a la niña y lo hacemos la primera vez y él dice, papi, no entendí. Y entonces decimos, ¿no entendiste? Bueno, vamos a volverlo a hacer. Mira, comenzamos a explicar, después, papi, no entendí. Y volvemos y le explicamos, pero cuando ya nos dice por tercera vez, no, es que no entiendo nada, nos salimos de casilla y dice, pero ¿cómo no vas a entender eso? Por Dios, me doy por vencido, ya no voy más contigo, tú no sabes, no sirves para esto. Ahí está el error. ¿Qué hacer allí para no salirse de control? Bueno, pues ahí tenemos que partir, Mauro, de algo muy importante. El conflicto genera una activación del estrés, cortisol bastante alto en el cerebro. Inmediatamente cuando este cortisol y vemos al padre completamente o madre desregulados, pues inmediatamente la corteza prefrontal se apaga y el niño entra o la niña en un bloqueo. Claro. En un bloqueo. Terrible. Y no solamente en un bloqueo cognitivo, sino también a nivel emocional. Y entonces el niño ya le da miedo y dice, Dios mío, y entonces... Se frustra, viene esa frustración, viene esa desidia, viene esa procrastinación también. Y entonces ese conflicto que se vuelve repetitivo en el tiempo, porque el padre de familia no identifica esta situación, pues el niño lo va llevando, ese cerebro a veces se va inflamando por tanta, de pronto, irritabilidad, llanto, miedo, y no se logra un aprendizaje. Para que haya aprendizaje, el niño o la niña tiene que estar en un ambiente, en un entorno, bajo un cuidado, bajo unos cuidadores que logren tener esa regulación. Pasa algo muy interesante, Mauro. Cuando somos padres y vemos a nuestros hijos, hijas pequeños, pues los vemos vulnerables porque no nos están cuestionando nada, siguen instrucciones, sí, pero cuando ellos van creciendo y las hormonas comienzan a aparecer, preadolescencia y adolescencia, ellos ya no van a estar siguiendo instrucciones. Ellos ya van a cuestionar el por qué deben hacer las cosas. Y ahí es donde nos tenemos que llenar todos los padres de familia de mucha paciencia, de control. Si yo veo que mi hijo me pregunta más de una vez, pues también tengo que entrar a evaluar. Porque si de pronto hay algo que no lo está dejando avanzar, ¿sí? Un trastorno de aprendizaje, un trastorno, pues tengo que entrar y evaluar y buscar a las personas que me van a acompañar en ese proceso. Si no, entonces, si el problema es el padre de familia que no está teniendo esa paciencia, pues haga algo, saque al perro, dé una vuelta, vuelva, respire, diga, dame 10 minuticos, ya vengo y trate de gestionarlo. Pero si esa ira y esa irritabilidad se la pasa al niño, pues le está pasando inseguridad emocional, ¿sí? El niño no va a creer en sí mismo y también se puede desencadenar prácticamente en baja autoestima, en baja confianza de sí mismo, y eso también refleja pues en el ámbito académico. ¿Cómo influye desde esa neuropsicopedagogía, cómo influye el estado emocional del niño o de la niña en su capacidad de aprendizaje? Definitivamente
a veces los niños tienden a sentir más cansancio precisamente por esa exposición de pantallas. Si los padres no identifican ese estado emocional, que puede ser cansancio por sobrecarga de tareas, que puede ser frustración porque realmente no entienden el tema, esta serie de dificultades, si los padres de familia no las identifican a tiempo, sí, podemos encontrar con la evitación que me mencionabas, con la desidia, con la procrastinación en las tareas, incluso si no identificamos a nuestros propios hijos esas emociones y les ayudamos a corregularlos, a mirar qué estrategias podemos ofrecerles para que esas emociones ellos las logren gestionar. Sea el entorno, porque el entorno de estudio debe ser un entorno limpio, organizado. Agradable. Agradable. Claro. Sí. Luz Gloria, cuando un niño se frustra, llora o se bloquea frente a una tarea, ¿cuál sería, digamos, esa estrategia que tú estás hablando ahora? ¿Cómo podemos abordarlo para realmente colaborarle desde el amor y no desde la imposición? Sí, definitivamente desde el control pues no podemos hacer nada, debe ser desde el amor, pero también amor con firmeza, ¿cierto? Ahora, hay una Eso técnica. sí. Sí, Y amor perdona con la interrupción firmeza. porque es que hay veces somos muy blandengues y entonces el pelado o la niña, ¡chin!, se nos monta. Sí, totalmente, Mauro. Bueno, hay una técnica muy interesante, se llama la técnica Pomodoro infantil. Es una técnica en la que son tiempos cortos, ¿sí? Dependiendo de la edad. Por ejemplo, yo tengo un niño de 11 años. Entonces, lo que yo hago es que hago 20 minutos de tareas de diferentes estrategias de estudio y le doy un receso de 3 a 5 minutos. Puede variar. Y así voy incrementando, porque estas estrategias de estudio no pueden sobrepasar o sobrecargar más de 1 hora o 2 horas seguidas en niños y niñas. Y se tiene que aprender en el tiempo, es decir, el niño debe habituarse a esta rutina, un mismo lugar, una misma hora. Sí, de pronto uno podría incrementar esa atención, digamos, de los niños si se entrena en el tiempo. O sea, yo no puedo pretender sentarlo como yo quiero 2 horas, a que me produzca, a que estudie sin darle descansos. Hay que darnos descansos y esa técnica Pomodoro infantil pues es excelente. La utilizamos en casa con nuestro hijo y funciona. Periodos cortos, instrucciones claras, concisas, no explicaciones largas y ahora, hoy en día, con todos los recursos digitales, Mauro, que hay, pues se hace muchísimo más fácil poderle explicar a los niños con todo el tema visual, con las tarjetas, con juegos interactivos que se encuentran en línea para aprender vocabulario. Hoy por hoy tenemos una gran ventaja si se sabe utilizar. Voy con una pregunta que todos deben estar esperando allá y es ¿cómo manejar esa presión de los resultados académicos? Porque he visto muchas mamás y muchos papás que dicen es que no admito que me llegues a perder un examen o una materia. Cuidadito porque... Y el niño entra en un grado de tensión impresionante. Y eso obviamente lo va a perjudicar. Completamente, Mauro. Y creo que hoy en día los adultos se están dejando llevar por esa emocionalidad, ¿sí? Pero un niño, una niña, un preadolescente no es una nota, Mauro. Es un ser humano en proceso de formación. La nota es el resultado, pero no el proceso. Nuestro objetivo como padres de familia, nuestro enfoque debe guiarse hacia metas como acompañarlos a aprender, proveerles estrategias, no rendirnos, sino volverlo a intentar una vez más. A veces se nota que se tiene más paciencia en los trabajos, a veces hay proyectos y los padres de familia intentan una estrategia y otra y otra y otra, pero cuando ya van a casa y están con el niño que ya ha pasado una jornada larga de trabajo, pues es el niño el que recibe
lo último del padre de familia. ¿Sí me hago entender? Claro. Entonces, lo último es que el cansancio, el agotamiento, de pronto la frustración de problemas en el trabajo, y cuando deberíamos darle a nuestros hijos lo mejor de nosotros mismos. Entonces la verdad, yo invito, hay estrategias por millón en internet. Si no lo sabemos, está la IA también, que puede ser una herramienta que nos puede facilitar si no tenemos el conocimiento, si no tenemos un equipo de apoyo, si no tenemos un psicólogo, un neuropsicólogo, un terapista ocupacional, pues también podemos preguntar cuáles son esas estrategias que yo puedo utilizar para poder ayudarle a gestionar a ese preadolescente que está pidiendo a gritos esa ayuda. Claro. Porque es un grito silencioso, ¿no, Mauro? Que a veces ellos se frustran y dicen, no quiero hacer nada y no voy a hacer nada. Pero es también ese llamado al padre de familia que tome acción sobre su hijo o su hija. ¿Tú crees, Luz Gloria, que nosotros como padres de familia muchas veces estamos más empeñados en buscar un resultado académico o formar chicos en la academia y no formar seres humanos? Realmente esa tendencia se ha dado. Hay padres que exigen muchísimo y pierden el sentido del disfrutar el estudio. Uno tiene que disfrutar lo que hace como maestro, como maestra, pero también el niño tiene que sentir que está disfrutando. Si está en casa, el ambiente puede ser muy sencillo, un jazz, que lo hay, se busca para que el ambiente sea un entorno. Bossa nova, por ejemplo. Bossa nova. Podemos también tener, no sé, esencias para que el niño recuerde qué es lo que está estudiando. Puede también darse, Mauro, de preguntarle por qué materia el niño quiere empezar. ¿Sí? También hay que tener en cuenta el horario, si el niño llega en la tarde o llega en la noche. En el caso, por ejemplo, de mi hijo, es un hijo deportista de alto rendimiento, sus entrenos terminan a las 6:30. Y eso es sagrado para él, pero Eso llega cansado, claro. Llega cansado físicamente, pero él tiene su motivación del fútbol, así que él llega, se cambia, se baña, tiene su rutina y empieza a hacer las tareas o repasa, pero yo se lo hago de una manera lúdica. Digamos que tomo el tiempo para hacer todo eso. Hay otros niños que llegan más temprano, es decir, hay que proveerle al niño la atmósfera y el entorno tranquilo. No puede ser bajo presión, no puede ser bajo los gritos, no puede ser bajo el conflicto, porque si no, ese conflicto se volverá eterno. ¿Cómo formar niños autónomos? Que sean autónomos en el estudio y que no tenga uno todo el tiempo que estar ayudándoles. Bueno, interesante pregunta, Mauro. Eso es importante, entrar a hablar de la disciplina. La disciplina se entrena, pero desde el ejemplo. Entonces, si yo soy un padre de familia que estoy estructurando mi día a día, pues también tengo que enseñarle al niño cómo deben ser esas pautas, esos tiempos. Utilizar temporizadores es muy importante. Utilizar un checklist. Mira, tenemos matemática, inglés, español. ¿Con qué vas a empezar? Y que el niño tenga una estructura. Si yo como padre de familia le enseño a cómo planificarse, a cómo estructurarse, entonces el niño en el tiempo va a poder hacerlo solo. Así como cuando eran pequeños y las funciones básicas como bañarse, cepillarse los dientes, pues es lo mismo. Se llega a la casa, bueno, ¿cuál es la rutina? Se cambia la ropa, se come un snack y luego lo que podemos hacer es decirle, listo, hoy lunes empiezas con esta materia, vas a tener esto, entras a la plataforma, pero hay que estructurarlos para que luego ellos creen esa independencia y lo puedan hacer solos, siempre desde el ejemplo. Bueno, pues esta es nuestra intención hoy, compartir todos estos conocimientos desde la neuropsicopedagogía infantil con nuestra especialista Luz Gloria Figueroa. Y para terminar, entonces, querida Luz Gloria, yo sí quiero que quede muy claro en la mente de los papitos y las mamitas que nos están viendo en este momento, qué errores no debemos cometer
cuando estamos apoyando a nuestros niños en sus tareas estudiantiles. Bueno, Mauro, y esto sí es un llamado a todos esos padres de familia. Realmente no nos enseñan a ser padres de familia, lo vamos aprendiendo en el tiempo. Error es el lenguaje, Mauro. El lenguaje, porque nosotros como padres también podemos o llevarlos a un fortalecimiento de crecimiento o los podemos llevar a un estado emocional deprimente. En otras palabras, yo diría eso que acabas de decir, o les ayudamos o nos los tiramos. Sí, la doctora lo dice de una manera muy profesional, yo lo digo popularmente como le diría la gente, ¿no? Sí. Porque usted péguele un grito al niño y dígale, vos no servís para esto y te lo tiraste. ¿O no, mi querida doctora? Sí, evitemos decirle a los niños, a las niñas, nunca haces esto bien, nunca te sale, no eres capaz de hacerlo, no sirves para nada, ¿para qué te traje a este mundo? No me estás dando resultados. Tenemos Qué que terrible evitar eso. decirle eso porque es una programación y el niño lo está escuchando. He oído gente que dice, me avergüenzas. Ay, Uy, Dios no, mío, ¿cómo no decirle eso a un podemos niño decirle o eso a una niña? nuestros hijos, a nuestras hijas, porque es que ellos son el futuro del mundo. Y si queremos seres humanos, unos seres humanos buenos para la sociedad, pues debemos de cultivarles la semilla del respeto. Un padre que le diga a su hijo o a su hija, si lo ha hecho hasta este punto, tiene la posibilidad, tiene la forma de cambiar. Somos seres, Mauro, cambiantes. Los niños y las niñas más, por su neuroplasticidad, más nosotros. Tenemos una oportunidad cada día de cambiar. Construyamos niños fuertes, fortalezcamos eso que sí saben hacer bien y lo que no saben hacer, acompañemos, guiemos, estructuremos, planifiquemos para que ellos puedan lograrlo. Qué linda conclusión, Luz Gloria. Sí. Y yo le digo a los papitos y a las mamitas, desde el amor. ¿Les vas a ayudar a hacer las tareas? Desde el amor. Y si no puedes, búscate un profesor. Contrata a Sí. un maestro o una maestra Claro. que lo haga. Si uno dice, no, es que no puedo porque a mí se me salta la piedra con cualquier cosita y veo que no me entiende y se me salta la piedra, consígale un profesor entonces para que no se lo tire. O contráteme a mí. A una neuropsicopedagoga infantil. Doctora Luz Gloria Figueroa, gracias por estar con Mauro, nosotros. buena energía, un placer haber estado con el presentador de la buena energía. Muchas gracias, Luz Gloria. Si a ustedes les gustó este podcast, entonces compártanlo y denle like. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de Buena Energía. Buena Energía fue una presentación de... ¿Quieres ser actor? Sé un actor en grande. Sé Nahar Landaeta. Click HD, televisión satelital. English Global Language.